Muchísimas gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Me parece que es importante recordar por qué el planteamiento de esta reforma que ahora mismo estamos debatiendo. Y el planteamiento no es otra cosa que cumplir con lo que dice el texto constitucional. Un Estado soberano que defiende su soberanía, pero que también defiende sus principios ideológico-políticos, porque sin duda tenemos que recordarles a ciertas personas que todavía no han leído la Constitución que el Ecuador adoptó un modelo económico totalmente distinto, no aquel modelo económico basado en la concentración de la riqueza en pocas manos, de ciertos empresarios que decidieron tener acuerdos comerciales con un país al que se subyugaron y que no fue posible tampoco crear y abrir otros mercados con otros países. Y ese Estado es el Ecuador que con mayoría votó esta Constitución. Y me permito con su venia, señora presidenta, leer lo que dice el artículo 283 de la Constitución de la República, cuando dice que el sistema económico es social y solidario y que además reconoce al ser humano como fin y además como el sujeto fundamental. Pero culmina esta definición del modelo económico con lo que ahora nos compete tratar. ¿Cuál será la política económica que ha de adoptar el Ecuador frente a la aplicación de la nueva Constitución? Y parece ser que algunos sectores todavía no han entendido lo que dice y estipula el artículo 284 de la Constitución. La política económica tendrá los siguientes objetivos: asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional, pero además incentivar la producción nacional, la productividad, la competitividad sistémica y la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, así como la inserción estratégica de la economía mundial y de actividades productivas complementarias en las que se integra la región. ¿Por qué he invocado al inicio de mi intervención estos artículos? Porque nosotros decidimos con una voluntad política, pero sobre todo con el respaldo del pueblo ecuatoriano, dejar el modelo mercantilista, donde la mercancía era el principio fundamental. Por eso, quienes venimos de las organizaciones de campesinos indígenas, de la lucha diaria como la FENOCIN, jamás estaremos de acuerdo con que el Estado, que se denomina, como dice la Constitución, con otro modelo económico, suscriba el TLC. Es decir, a palabras de un representante del mercado mundial, decía que la suscripción del Tratado de Libre Comercio nunca ha generado riqueza para la mayoría, sino que además lo que ha hecho es concentrar la riqueza en pocas manos y crear cinturones de pobreza. En México, uno de los estudiosos mexicanos dice: México se muere del hambre por la suscripción del TLC. Y para los campesinos, para los agricultores, para los indígenas, para los afrodescendientes y para las mujeres que somos parte de la economía popular y solidaria, nuestro principio fundamental es la soberanía alimentaria, es decir, cómo la producción local garantiza el consumo local en cantidad y en calidad. Por eso no es posible tener acuerdos comerciales a la medida del impositor. Esta misma Constitución nos refiere también cuáles han de ser los mecanismos que hemos de adoptar cuando nos referimos a una política comercial. Y el artículo 304 de la Constitución estipula que la política comercial tendrá los siguientes objetivos
y lo vuelvo a leer: desarrollar y fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya no hay mercados predilectos por un sector. Para el gobierno de la Revolución Ciudadana y para quienes ahora construimos las normativas apegadas al nuevo texto constitucional, tenemos que sujetarnos a ese Plan Nacional del Buen Vivir, pero sobre todo a garantizar el desarrollo de todos los y las ecuatorianas. En ese marco surge también una de las polémicas a raíz de los cuales el presidente constitucional de la República decide que la dádiva a través de la cual, bajo el membrete de la lucha contra el narcotráfico, problema que no es ecuatoriano, y con una ley impuesta a la medida del país consumidor, como migajas nos decían cuáles eran esas preferencias arancelarias, pero no solamente eso, nos decían qué productos podíamos llevar a esos países. Es decir, una vez más, una selección a la carta. Se llevaron la carne y a los países en vías de desarrollo nos dejaron el hueso. Por eso es importante establecer reglas claras que nos permitan determinar hacia dónde la política comercial internacional ha de desarrollarse. Yo quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión en ese marco, pero me parece que cuando en el informe para primer debate también hicimos algunas recomendaciones y determinamos que en el artículo 2, para la aplicación de esta ley, se establece que el COMEX, presidido por el ministro de Comercio Exterior, actuará como comité administrativo. Creo que también ahí la Comisión ha acogido la sugerencia, pero habrá que tener claridad y precisión en la redacción del artículo 2. Me parece importante que la Comisión haya recogido el principio fundamental de cambiar el artículo referente a los certificados de abono tributario que se otorguen con base al valor FOB de la exportación y que además se permita que ese valor sobre el que se concede el abono tributario sean determinados de acuerdo al lugar en donde se exporte según las regulaciones que dicte el Comité de Administración de Ley del Abono Tributario. La precisión de aquel principio, cuando se refiere a la restitución parcial de la mercancía para exportar y que sea restituida parcialmente y que el tributario otorgado guarde relación con lo devuelto, también creo que es fundamental que la Comisión lo haya precisado en el artículo correspondiente. Señora Presidenta, quiero hacer una sugerencia y una observación final a la Comisión. Hay muchas de las empresas que todavía incumplen con lo que dice la Constitución de la República cuando se refiere al aseguramiento al que tienen derechos cientos de trabajadores y trabajadoras que laboran en sus empresas y que sin duda constituyen el sostén fundamental de su desarrollo económico de estas empresas. Quisiera proponer que se agregue, concluyo con esto, señora Presidenta, con esta sugerencia que quiero establecer, y quisiera sugerir al señor Presidente que en el artículo 5, cuando se sustituya al artículo 7 de la Ley del Abono Tributario, se establezca que los abonos tributarios se concederán a los exportadores cuyo nivel de acceso a un determinado mercado hayan sufrido una desmejora, ya por cambio en los niveles arancelarios o por imposición en sus sanciones unilaterales. Establece algunos parámetros, señora Presidenta, pero además yo quisiera agregar un último inciso, señor Presidente, en el que se determine que tampoco se concederán a empresas que no hayan cumplido sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque pese a que la Constitución establece, pese a la consulta popular,
todavía hay ciertos empresarios y sectores que no cumplen con esa obligación. Señora Presidenta, esta propuesta de reforma no es otra cosa que ratificar el compromiso de un Estado soberano, pero también la posibilidad de que nuestros empresarios, de que las personas que desarrollan ese trabajo, concluyo esto, señora Presidenta, puedan abrir nuevos mercados, puedan buscar otros mercados y que con eso el gobierno también tenga una política clara comercial. Muchísimas gracias.